Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia y urge a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas. De urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en su casa. Yo cuando escuché que iban a cerrar todo, que teníamos que hacer aislamiento, bueno, primero uno siente como una preocupación en ese momento porque no sabíamos qué iba a pasar, qué tan grave era la enfermedad. Bueno, obviamente que no tenían que dejar de ir a la escuela y muchos miedos que decíamos cómo íbamos a hacer para hacer las compras y demás, muchos miedos que aparecían. Bueno, a mí me ayudó esto del tejido, poder descargar todos mis nervios y no pensar en lo malo, porque ya era como una angustia que uno sentía y miedo del qué podía pasar. Entonces esto fue como mi cable a tierra para yo poder centrar mi mente ahí y bueno, me ayudó en toda la pandemia a estar concentrada, metida en el tejido y cosas nuevas que quería crear. Mi nombre es Teresa Machuca, soy psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires ya hace casi 40 años. Tengo mi práctica de trabajo en el primer nivel de atención, aquí en la localidad de Merlo, trabajando en unidades sanitarias con poblaciones en situaciones de bastante vulnerabilidad. A su vez, bueno, he sido hasta el año pasado profesora de la universidad en la Facultad de Psicología durante 29 años. Todo lo que atravesamos en periodos de la pandemia despertó, por supuesto, según las características de cada persona, momentos de gran angustia por el alejamiento de los seres queridos, en el caso de las personas mayores, también crisis de ansiedad, porque se fueron rompiendo muchos de los lazos sociales habituales, pero también, digamos, esa rutina que cada uno llevaba con el hecho de ir a sus trabajos, realizar sus deportes, sus actividades. Digo que por un lado también la casa se transformó en un lugar de protección, pero al mismo tiempo la incertidumbre sobre lo que podía pasar, el hecho de que los medios de comunicación proyectaran las muertes, índices diferentes, iba provocando en la comunidad, en la población, angustia, mucha angustia. Al mismo tiempo, como todo, ante una crisis vital también digamos, nosotros como seres humanos apelamos a todos los recursos que podemos utilizar para paliar la angustia. Freud decía que una de las salidas es el arte, otra las drogas, otra la religión. Yo ni bien me jubilé, empecé a escribir, porque a mí me gustaba siempre escribir y era una cuota que yo tenía pendiente, pero en mi vida se me hubiera imaginado que iba a publicar algo de lo que había escrito. Era simplemente una cuestión personal de satisfacción. La situación en casa era bastante compleja y yo me dedicaba a escribir para, digamos, satisfacer mi necesidad personal de comunicación, ¿no? Y de contar las cosas, porque siempre fui de escribir.
en diarios íntimos o lo que sea, pero siempre fue escribir a partir de mi propia experiencia y de ahí surgían historias fantásticas o imaginarias, pero siempre a partir de lo que a mí me pasaba. Entonces eran buenos disparadores las cosas que me pasaban. Pero en medio de la pandemia muere mi marido. Entonces a eso se le junta, bueno, el aislamiento, el duelo, mi hija embarazada, mi yerno que viene a vivir a la casa con nosotros. Es como que mi mente hace eclosión y empiezo a escribir mucha más poesía de la que había empezado a escribir antes. Era cuestión de que escribía 3 o 4 poesías por día. Al principio eran muy tristes, eran todos un desahogo y hablaba todo de mi duelo, ¿no es cierto? Y a través de esta amiga empecé o sea, gente empezó a contactarme a mí a través de esta chica, preguntándome por qué escribía como escribía, o que le gustaba lo que yo escribía, pero le causaba mucha angustia. Y en estos momentos me estoy dedicando a actividades artísticas. Bueno, poesía, canto, teatro, un poco de todo, pero me estoy dedicando bastante a escribir. Me hago llamar Gabriel Simone para firmar los libros y las producciones que yo hago, las firmo como Gabriel Simone. Hola, buenas tardes. Me llamo Juan Claudio Tambourindegui, mi apellido. Tengo 48 años. Soy panadero, galletero, facturero, sanguchero. Me dedico a la gastronomía desde muy chico. Bueno, cuando el día que Alberto anunció el aislamiento, fue mucha incertidumbre, porque laburaba con compañeros mayores de edad y yo me tenía que movilizar en transporte público y la verdad que era muy angustiante la ignorancia de saber lo que podía llegar a pasar, ¿no? Fue algo, sí, angustiante. Bueno, por suerte soy panadero, como dije, y tuve la posibilidad de tener el beneficio de poder viajar en el aislamiento, así que por suerte trabajé todo el tiempo que duró la pandemia yo tuve trabajo, gracias a Dios.